Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, queridos amigos. Tengan cada uno de ustedes. Queremos darle una cordial bienvenida a este programa del estudio de las profecías bíblicas, en la cual cada semana destacamos un tema de la Biblia que nos conecta a la vida espiritual de nuestros tiempos. A cada uno le mandamos un abrazo fraternal. Y quiero introducirnos. Mi nombre es Celia Castro y mis compañeros son el pastor Norberto Restrepo. Bienvenido, pastor, ¿cómo está usted? Muy agradecido con ustedes, tremenda bendición estar con ustedes. Es un placer para nosotros tenerlo con ustedes, pastor, con nosotros. Y también le damos una cordial bienvenida, como siempre, al hermano Sebastián García. Bienvenido, hermano Sebastián. Muy bien, querida hermana, bienvenida a usted también. Qué gusto tenerla a usted y al pastor Norberto. Es un privilegio que nos acompaña, y a los hermanos en la distancia le damos la bienvenida. Aquellos que como siempre nos acompañan, bendecidos. Haremos lo posible, pero no sin antes vamos a después tener que pedir la dirección a Dios para que nos ayude, ¿verdad? Así es. Nos guía. ¿Nos puede guiar en oración? Muy bien, vamos entonces a inclinar nuestras cabezas. Oh amado y bendecido Padre, ante su presencia, sus hijos, estamos aquí en el deber, el llamado que usted nos ha hecho de pronunciarnos por medio de este canal en esta hora y como de costumbre los viernes por la tarde. Bendito sea el Señor al exponer su palabra, no sin antes decirle que nosotros no tenemos nada que dar, mas acudimos a su gracia divina, por medio de su Santo Espíritu nos pueda auxiliar al exponer su santa palabra. Con mucho gusto hicimos nuestros esfuerzos posibles para estudiar cada porción de esta tarea que tenemos ahora, y ahora venimos al trono de su gracia para pedir el oportuno socorro mediante nuestro bendito Salvador, Señor Jesús. Que por medio de sus méritos nosotros recibamos, en primer lugar, perdón de nuestras faltas y su bendición de Dios. Gracias por concedernos la oportunidad y le damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El tema de esta tarde se titula La apostasía predicha. Y vamos a estudiar generalmente Primera de Timoteo capítulo 4. Y quiero leer el versículo de memoria que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 12, que nos dice: ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así es que, teniendo en cuenta este versículo para memorizarnos, queremos ver en realidad por qué es que el apóstol Pablo mandó todo esto a Pablo, al hermano Timoteo. En esta lección, Pablo predice que en los postreros tiempos habrá una gran apostasía. Y para que Timoteo no fracasara a cumplir su deber como pastor, como ministro, como guía de su feligresía, lo exhorta con diversos consejos y muy apropiados. Y cada uno de sus consejos apropiados que le dio a Timoteo son muy beneficiosas para hoy en día también, que toda esa apostasía de que nos habla aquí el hermano Pablo, hoy en día se está viviendo. Así es que vamos a la primera pregunta y nos vamos a deleitar con el hermano
con el pastor Restrepo. Para nosotros, pastor, es un placer que usted esté aquí con nosotros. Y ya que lo tenemos aquí, pues queremos aprovecharlo. Gracias por estar aquí con nosotros. Es una aprovechada usted, hermano. Bueno, ¿qué explícita advertencia concerniente a los últimos días dio el Espíritu del Señor por medio de Pablo, pastor? La advertencia que él da utiliza una palabra que para los religiosos y el lenguaje religioso es bien fea, no gusta. Pero para entender qué es apostasía, nosotros tenemos que saber primero qué es verdad. Si no sabemos qué es verdad, pues estamos en apostasía. Si nosotros sabemos qué es verdad, verdad es algo totalmente opuesto al pecado. Si hay pecado, no hay verdad. Donde hay pecado, no hay verdad. Y donde hay pecado, hay apostasía. Este capítulo es demasiado claro. Es demasiado claro este capítulo, porque este capítulo enfoca que en la verdad hay victoria sobre el pecado. Si no hay victoria sobre el pecado, hay apostasía. Miren por ejemplo aquí un versículo en 1 Timoteo capítulo 4. El mismo versículo de memoria. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo. Y dice en qué hay que ser ejemplo. Y enumera, primero en palabra, segundo en conversación, tercero en amor, cuarto en espíritu, quinto en fe y último en limpieza. ¿Qué dejó por fuera el apóstol? El apóstol aquí incluye la totalidad del ser, comenzando con la palabra. Y ustedes saben que la palabra no solamente es la palabra, ¿cuál es el tono de la palabra en tu voz? Porque el tono de la palabra en tu voz denota si estamos en apostasía. Porque si la palabra es con ira, si la palabra es con orgullo, si la palabra es con envidia, si la palabra está dada en egoísmo, estamos en apostasía. Y aquí involucra toda la acción del hombre: palabra, conversación, amor, espíritu, fe, limpieza. Ninguna de estas cosas debe de estar contaminada con el pecado. Si estas cosas, si mi conversación está contaminada con el pecado, si mi amor no es amor, si en mi espíritu no hay verdad y si no hay limpieza ni pureza, estamos en franca apostasía. Porque el apóstol es claro. El apóstol es claro en este capítulo, porque esto es sin mancha, irreprensible, sin falta. Porque todo lo que de Dios creó es bueno y nada hay que desechar. Todo lo que el Señor creó es bueno, perfecto. No hay nada que desechar. Así que, hermanos, es muy importante, cuando hablamos de apostasía, tenemos que saber qué es verdad. Y verdad no es una teoría, verdad no es un concepto, verdad es un hecho, verdad es algo que somos. Y la verdad no se da en papel, la verdad se da en personas.
y aquel que dijo yo soy la verdad era una persona. Así que la verdad se da en persona. Si en ti no se da la verdad, si tú no eres auténtico, verdadero, estamos en apostasía. Okay. Hermano Sebastián, ¿tiene algo que agregar? ¿Puede algo que agregar? Bien, lo explicado que hiciera muy bien el pastor. A veces cuando nosotros oímos la palabra apostasía, y mayormente cuando viene con anticipo de parte del apóstol, en el presente está el problema, a veces que no alcanzamos a entender un mensaje anticipado. Y pregunté al diccionario qué es apostasía, y apostasía es renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas y abandono de sus convicciones. Para ello podríamos dar un ejemplo de Mateo 24, versículo 41. Mateo 26, versículos 41. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne enferma. La advertencia siempre llega anticipado. De hecho, la profecía o el significado de la profecía es recorrer un velo o abrir una ventana para poder ver más allá de donde podemos nosotros ver. Y cuando Dios permite un mensaje así anticipado, hace ver a su pueblo, a sus hijos, que en qué postura podemos estar en peligro nosotros de caer si no ponemos cuidado a la situación. Los discípulos tuvieron el privilegio y el gozo de convivir con el Señor Jesús, como nos revela ahí el libro de San Lucas 22, versículos 31 hasta el 34. Nosotros podemos mirar allí la condición de una iglesia temprana, de una iglesia en miniatura, pero estaba siendo cimentada bajo los principios que el Señor Jesús enseñaba. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. Versículo que sigue: mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Verso 33: y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a cárcel y a muerte. Y el versículo que sigue: y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y podríamos dar más pasajes bíblicos y todo, pero el ejemplo histórico de esta temprana iglesia, de un hombre que era menospreciado en aquel tiempo, que viene en un tiempo crítico, el Señor Jesús decidió trabajar con un pueblo humilde, poco letrado, mas sin embargo él pedía de ellos la debida atención, porque en la atención y llevar a cabo el seguimiento a las órdenes es donde está el éxito. El ignorar las cosas está inmediato a la vuelta de la esquina el fracaso. El Señor Jesús lo previno en Mateos 26, 69 en adelante. Nos da una pista más hablando de la profecía. 69 dice: y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada, diciendo: y tú con Jesús el Galileo estabas. Verso que sigue: mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Verso que sigue: y saliendo él a la puerta le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Versículo que sigue: y negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Verso 30 que sigue, perdón. Y un poco después llegaron los que estaban por ahí y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos,
porque aún tu habla te hace manifiesto. Vamos a pararnos en este versículo 63 y vamos a comentar un poquito. Mientras el pastor hablaba y hacía acto de revelación de cómo una conversación puede estar mezclada con el fracaso, nosotros podemos notar aquí que el discípulo tenía una bonita habla, ya había encaminado bastante con el Señor. Y entonces la misma gente de afuera podía entender que su lenguaje tenía un nivel aceptable. Pero como ya había sido predicho, y estamos estudiando el tema de lo que es la apostasía predicha o anticipada, ¿no? Entonces, una persona está siendo acompañada siempre por su ángel que le cuida y por mínimo un ángel malvado también que anda presto para tomar nota, y por supuesto el Espíritu Santo que no se aparta para poder restaurar a un hombre o a una mujer que sirve a Dios. Más sin embargo, la presunción a veces es que hace al hombre caer cuando en realidad quiere proceder anticipadamente, no esperando el tiempo adecuado que Dios le da a una persona para proceder correctamente. Veamos lo que dicen los otros dos versículos del capítulo que estábamos leyendo. Dice 74: entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo: no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Versículo 75. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Así, este programa en el cual ustedes nos acompañan a menudo, nuestro programa se llama Profecía Bíblica. Y así al pueblo de hoy en día de este canal se le ha dado la oportunidad de predicar un mensaje actualizado de acuerdo a los eventos y los tiempos que se viven. Una profecía pronuncia anticipadamente los eventos que van a suceder, ya sea que ustedes y nosotros estemos preparados o no preparados. Vendrá un tiempo de conclusión, y si no dimos nosotros el nivel o la altura, vamos a ser dejados de un lado. Ese es el peligro, sí, de no atender el llamado anticipado de Dios. Quiero leer del libro Patriarcas y Profetas, página 741, y dice: ese espiritismo moderno, basado en el mismo fundamento, no es sino un renacimiento en nueva forma de la hechicería y del culto demoníaco que Dios había condenado y prohibido en la antigüedad. Estaba predicho en las Escrituras, las cuales declaraban: en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Y en realidad el espíritu moderno es un ejemplo innegable de las doctrinas de demonios. Es solo un resurgimiento del culto demoníaco y de la hechicería del pasado. Su influencia engañadora finalmente se propagará por el mundo cristiano y no cristiano, y preparará el camino para el último gran engaño de Satanás. Y la verdad que eso es lo que quiere Satanás, que nosotros, en lugar de ir, como dijo el pastor, que hay un ser que es la verdad, es el verdadero, y hay otro que es el engaño. Si no hay verdad, no hay apostasía. Y en este caso es la fe. Nuestra fe está basada en Jesucristo y Él es la verdad. Si no estamos en Jesucristo, estamos con el engaño. Así que, ¿quién entrará en la apostasía? Pues es una decisión que nosotros debemos de tomar. Hermano Sebastián, ¿qué dice respecto a la conciencia de los hipócritas maestros mentirosos? Puesto que el apóstol Pablo está diciendo de que en realidad vendrán engaños, le está sugiriendo al hermano Timoteo
que sea cuidadoso de los maestros engañosos o mentirosos. En el versículo 2 del capítulo 4 de 1 Timoteo, nos da el anticipo el apóstol dándonos una respuesta ahí a la pregunta que usted nos da. Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. No hay peor veneno doctrinal que uno que hable muy bonito y sigilosamente pretenda su propio interés. Yo podría darle mi explicación a ustedes a toda esta situación, pero hay un capítulo en la Biblia que el mejor de todos de la historia lo explicó y hizo referencia a un estatus en el cual se encontraba la iglesia de aquel tiempo, una iglesia muy favorecida, muy bendecida y muy estratégicamente puesta en un sitio, en un lugar, para que fuese una bendición para las naciones. Veamos lo que dice el libro de San Mateo 23, 1 al 12, lo vamos a leer rápido. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Verso que sigue, hasta el 12 vamos a leer. Así que todo lo que os dijeren que guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y serán llamados de los hombres Rabí, Rabí, o Maestro, Maestro. Mas vosotros no querráis ser llamados Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y el versículo 12, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Estos primeros 12 versículos quise yo leerlos para que tengamos en cuenta con quién Jesús tuvo que tratar en aquel tiempo, no sin antes haberle dedicado un tiempo suficiente y adecuado a ellos para poder tratar de rescatarlos por el estado en que se encontraban. Mas nosotros podemos ver de ahí en adelante hasta que concluye todo el capítulo. El Señor Jesús se dirige a ellos solo con amonestaciones. Ay de vosotros, ustedes que son hipócritas. Y esa palabra la repite una y otra vez el Señor Jesús, declarándole la realidad que ellos llevaban en práctica y no una norma como el cielo les había dado que pusieran en práctica. ¿Qué nos dice esto? Que como pueblo de Dios tenemos que tener mucho cuidado, porque a una iglesia no va a mandar Satanás a una persona inocente o ignorante, va a mandar a personas bien capacitadas, y a esas hay que ponerles cuidado. ¿Por qué? Porque el mal que atacaba a la iglesia en ese tiempo era sacar provecho de la feligresía, y ese es el caso hoy en día por todos lados que tenemos nosotros como iglesia,
que estamos enfrentando dificultades por todos lados y tenemos una sociedad muy escéptica que no quiere recibir ninguna invitación que les está dando. Así es que debemos nosotros de seguir los consejos del Señor Jesús y examinar a las personas por sus frutos. De esa manera podremos estar caminando mayormente seguros. Gracias. Pastor, ¿alguna comentario? Conciencia cauterizada. Conciencia cauterizada. Esta es una expresión demasiado significativa. Nosotros fuimos creados sin doblez. Nosotros fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados siendo uno. Ser uno, el que es uno, es imposible que sea doble. El pecado nos ha hecho a nosotros dobles. ¿Qué quiere decir ser uno en la Escritura para evitar una conciencia cauterizada e hipócrita? Muy sencillo. Lo que yo pienso es lo mismo que yo creo. Lo que yo creo, lo que tú crees, es lo mismo que tú piensas y es lo mismo que tú sientes. Lo que tú sientes, lo que tú crees y lo que tú piensas es lo mismo que hablas. Y lo que tú eres es lo mismo que hablas. Si una persona le dice a una joven te amo y después se divorcia, era bipolaridad, un esquizofrénico, un hipócrita. En los términos bíblicos es hipócrita, en los términos clínicos de hoy es esquizofrénico y hoy en términos más castizos y populares es un bipolar. Casi cada ser humano hoy es un bipolar, porque lo que dice no es lo que es. Y aquí dice que cuando tú, ¿cómo se cauteriza una conciencia? Cuando tú lo que hablas no es lo que vives. Cuando tú lo que haces no es lo que sientes. Cuando una cosa siento yo y otra cosa hablo. Cuando una cosa pienso y otra cosa es la que siento, yo soy bipolar, soy hipócrita, soy falso. Y la conciencia se cauteriza. Quiero, hablando, dice aquí, ¿qué es hipocresía? Dice, los maestros del engaño pueden manifestar lealtad a la verdad mientras propagan sus doctrinas de demonios. Los apóstatas a menudo no están aliados abiertamente con la bandera del error y la traición a la causa de Cristo. Los maestros del engaño pregonan a voz en cuello su lealtad a la causa de la verdad para engañar mejor a los hombres. Y con respecto a la cauterización de lo que el pastor estaba hablando, dice, marcada con un hierro candente. Algunos sostienen que se refiere a la insensibilidad de una conciencia que ya no reconoce su culpabilidad cuando procede mal. Así como el tejido muerto es incapaz de sentir nada después de que es cauterizado con un hierro candente, de ese modo se hace cada vez más difícil que el Espíritu Santo haga impresión alguna en la conciencia del ser humano, su propia conciencia. Los engaños que están extraviando a algunos dentro de la iglesia al mismo tiempo insensibilizan a los engañadores contra la verdad. Wow, qué peligroso es eso, ¿cierto? Sí, hermano. Hay una cita que me gustaría que consideráramos en el capítulo 7 del Camino a Cristo. Y está ya en la página 57, y en el punto 3, dice lo siguiente: el carácter se da a conocer, no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecute, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales
en la vida diaria. Es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. ¿De qué modo nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? Y allí el capítulo continúa diciendo que de quien más nos guste hablar y nos identificamos con los frutos que da esta convicción, es como puede la gente identificar a una persona que sí sigue a su maestro. Es tan delicada la apostasía porque es como cuando se reproduce un dinero. Se necesita un aparato especial para identificar cuál es el billete falso y cuál es el verdadero. Es tan duro y difícil que en los días del Señor Jesús, yo puedo citar un pasaje que está en el libro de San Lucas 20:20. Nosotros podemos ver que la infiltración ha sido un problema serio en la iglesia en todo tiempo. Y el Señor Jesús tenía que poner cuidado. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justo para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente. Así se tenía que cuidar el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús madrugaba a orar a su Padre y le planteaba la jornada diaria que le tocaba enfrentar, y que la gracia de Dios pudiese controlar la obra que él tenía que llevar a cabo. Así es tan peligrosa la apostasía con la que le ha tocado vivir al pueblo de Dios. Y a menudo, a veces, la iglesia se habrá preguntado, ¿qué podemos hacer con todo esto? Cuando leímos allá en el capítulo 22 de San Lucas, Cristo había amonestado a los discípulos que no durmieran. Y en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor Jesús le dice, yo sembré buena semilla, pero el enemigo pasó mientras ustedes dormían. Triste, ¿no? Pastor, ¿cuáles son esas dos falsas doctrinas de las que aquí está hablando el hermano Pablo? El apóstol Pablo está hablando de dos cosas aquí vitales. El primero, el matrimonio. El segundo, la dieta que el Señor creó. Hoy esas dos cosas están casi proscritas de la cultura humana. Hoy se acabó la familia y hoy la gente come totalmente diferente a las cosas que Dios creó. Para entender este versículo, tenemos que mirar la creación. Y en la creación, el Señor hizo, en primer lugar, hizo la familia, y una vez que hizo la familia, que fue la obra maestra de su creación. El hombre, la creación del hombre, es la corona de la creación. Y recuerden, lo hizo en su imagen y semejanza. Lo que él hizo en la creación fue repetir lo que hay en el cielo, en carácter, en vida, en ser. Así como Dios, el Padre, es uno con su Hijo, y así como su Hijo es uno con el Espíritu Santo,
así como el Padre es regalo, ofrenda, dádiva para el Hijo, y así como el Hijo se devuelve totalmente para ser dádiva, regalo y ofrenda para el Padre, asimismo Él creó a Adán y a Eva. Adán lo creó para que fuera un regalo total para Eva, y a Eva la creó para que fuera un regalo, un don, una ofrenda total para Adán. ¿Qué sucede cuando dos regalos se juntan? No hay problema, no hay ningún problema. El trato de que hago yo de regalarme a él o a ella, el trato que hace ella de regalarse a él, ¿qué puede suceder entre dos regalos? Y unos regalitos chiquitos. Enriquecer. Es plena armonía. ¿A quién no le gusta que le regalen? Cuando alguien te regala a ti una cosa, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu respuesta? Gratitud. ¡Wow! Gratitud, alegría, gozo. Se acaba el pleito, se acaba el egoísmo, se acaba la envidia, se acaba todo. Somos simplemente regalo, ofrenda uno para con el otro. Hoy eso se acabó. Hoy el uno es reclamo para el otro y el otro es acusación para el otro. El primer pleito que hubo fue en el Edén. Adán le reclamó al Señor y le dijo: la mujer que tú me diste me dio a comer y yo comí. Así que la primera disputa familiar comenzó en el mismo Edén entre Adán y Eva. Perdieron el privilegio de ser regalos conforme a la imagen y semejanza de Dios. El plan del matrimonio es un plan para siempre en esta especie. El Señor le dijo a Adán: no es bueno que tú estés solo, te voy a hacer la ayuda que corresponde exactamente a ti. Así que ni el hombre es completo, ni el varón es completo, ni la varón es completa. El hombre es completo cuando el uno vive para el otro. La relación matrimonial es un testimonio de la relación de la Trinidad, donde cada uno es ofrenda para otro. En otras palabras salvíficas, digamos, el esposo es llamado a ser un holocausto total para ella y ella es llamada a ser un holocausto, una ofrenda total para él. Aquí dice el apóstol: en los días de Roma se acabó el matrimonio. ¿Ok? Dice: prohibirán casarse. Y luego dice: mandarán a abstenerse de las viandas que Dios creó. Muy importante el verbo crear aquí. Muy importante para el mundo de hoy enfatizar las viandas que Dios creó. Para entender las viandas que Dios creó, tenemos que mirar Génesis 1:29. Lo que Dios creó. Y Génesis 1:29 dice que el Señor creó y le dijo al hombre lo que debía de comer. Le dijo al hombre lo que debía de comer. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente se os ha para comer. Miren esta dieta. Esta dieta se compone solamente de lo que el Señor hizo en el tercer día de la creación. Hoy, y la misma Escritura dice que las hojas son para la sanidad de las naciones. Todos los medicamentos que hay hoy en las diferentes escuelas de medicina tienen que ver con las hojas. La química ha hecho los extractos diferentes de las hojas. El Señor nos ha dado a nosotros la hoja integral. Si utilizamos la hoja viva integral de la lechuga, de la espinaca, si utilizamos las hojas conforme el Señor las creó, nosotros vamos a recibir vida. Ahí dice, ahí habla de las hierbas verdes, ahí habla de las semillas
y ahí habla de los frutos. Muy importante. Tan pronto el Señor creó al hombre, le dijo lo que debía de comer. El versículo aquí, y este versículo es un versículo que utilizan los que no creen en la ley de Dios, lo utilizan para destruir el plan de la creación. Y pónganle cuidado a esto, hermanos, para que ustedes no caigan en este error tan terrible. Que prohibirán casarse, versículo 3, y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó, para que con nacimiento de gracias participasen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. La pregunta aquí es, ¿qué fue lo que Dios creó? Y lo que Dios creó, la respuesta está en Génesis 1:29. Es decir, ¿qué es lo que debemos de comer? La dieta original de Génesis 1:29. ¿De qué tenemos que abstenernos? De lo que Dios no creó para comer. ¿Qué fue lo que el Señor no creó para comer el hombre? Lo que el animal. El Señor no le dio a comer al hombre carne. El Señor no le dio al hombre a comer ningún derivado de animal. El Señor le dio a comer al hombre las hojas, las semillas, los granos, las frutas que el Señor creó. Y las verduras, sí. Muy interesante, muy interesante. Hoy la humanidad hace todo lo contrario de lo que el Señor creó. ¿Cuál es la consecuencia? Estamos enfermos, estamos destruidos. Si nosotros miramos bioquímicamente, miremos este detalle rápidamente en manera bioquímica. Hay una relación de la creación perfecta de Dios. Y esa demostración es sencillamente la diabetes. Hoy se sabe que la causa primordial de la diabetes es la grasa, las harinas refinadas y los dulces industriales. Y nada de esas cosas el Señor creó para que Adán y Eva comieran y los descendientes de Adán y Eva comieran. Lo que el Señor creó lo hizo integral, lo hizo total. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, el dulce que el Señor creó fue el mango, la papaya o la lechosa, las frutas, la manzana. Si nosotros utilizamos la manzana, si utilizamos la fruta entera con toda su fibra, con toda su celulosa, conforme el Señor la hizo, nunca habrá diabetes. Tomemos por ejemplo el banano o el plátano. Si tú usas el plátano, si tú te usas el banano, ese banano no va a producir ningún problema en tu páncreas y la insulina no se va a resistir a manejarlo, le va a dar la bienvenida. Pero si tú usas el azúcar blanco que el hombre la hizo, el Señor no hizo azúcar blanca. Hizo la caña. El Señor hizo la caña. El Señor hizo el banano. El Señor colocó el dulce, su glucosa, su fructuosa, la colocó en íntegra para ser utilizada juntamente con la fibra. El hígado, el páncreas la recibe y se da y está contento. Pero cuando llegue el azúcar o cualquier otro dulce industrializado, concentrado, que llega al ser humano, el páncreas se resiste, se ocluye y el páncreas se siente y sabe que está recibiendo algo en contra de la naturaleza. Resultado, la diabetes. Tan sencillo como eso. Y aquí dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó. Hoy la gente se ha abstenido es de comer frutas, de comer cereales, de comer las hierbas, de comer las verduras, de comer la creación, y comen carnes
y McDonald's y embutidos y todas las cosas en contra de la creación. Pues cierto. Interesante. Ojalá, hermanos, que ustedes entiendan que el plan de Génesis 1 es el plan que hay que vivir y practicar. Gracias, pastor. Hermano, ¿alguna comentario? Ya lo explicó bien el pastor. Y lo que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera sin su compañera. El hombre aplaudió la obra de Dios, se entusiasmó tanto con su compañera que estuvo muy, muy contento con Dios. Pero ahí dijo el diablo, con que esa es la felicidad del hombre, yo me encargué de arruinarlo. Y en realidad, lo que Dios diseñó como bueno, Satanás vendría para arruinarlo. Y el hombre quedó maravillado después que Dios le había dado la obra divina y maestra de su esposa, pero el hombre, después que quedó dañado por el diablo, ha tenido que enfrentar un montón de problemas. Hasta el día de hoy en día los matrimonios no perduran mucho, casi nada. El hombre quedó arruinado. El hombre sin la mujer es un desastre, o viceversa también. Una mujer se torna inquieta, no apacible, no tiene tranquilidad porque quiere moverse de un sitio al otro. Veamos lo que dice 1 Corintios 7, 1 al 4. 1 Corintios 7, 1 al 4. Cuanto a las cosas de que me escribiste, bien es al hombre no tocar mujer. Verso 2. Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. Verso 3. El marido pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo la mujer al marido. Versículo 4, es el último. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Y un último pasaje que está en Hebreos 13:4. ¿Por qué desistir a lo bueno que Dios nos dio? Hebreos 13:4. Si lo fue en el principio, ¿por qué ha dejado de serlo? No tiene por qué. Honroso es en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, más a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Así es de que nosotros tenemos que poner sumamente cuidado a lo que Dios hizo bueno para el hombre, su pareja y también su alimentación. El hombre con esas dos cosas pasaría la vida en este mundo feliz, dichoso, y aunque tenga que trabajar hoy en día. Ese es el castigo por haber pecado, trabajar. Pero yo creo de que siempre se hubiera trabajado, pero en una manera menos laboriosa que hoy, ¿verdad? Y menos dolorosa. Fatiga. Menos fatigoso. Quiero leer lo que nos dice aquí el Espíritu de Profecía. Dice: Pablo amonesta contra los conceptos fanáticos que los gnósticos introdujeron en el cristianismo y que luego fueron perpetuados por el sistema monástico. Los gnósticos creían que toda la materia era mala y que había de reprimir y eliminar todas las pasiones del cuerpo material. De acuerdo con esta teoría, el matrimonio se convertía en una concesión a la concupiscencia de la carne y por lo tanto era pecaminoso. Y Pablo aclara que el matrimonio es una institución de origen divino y que combatirlo sería atacar la sabiduría infinita y los bondadosos propósitos de Dios. Quiero recalcar de que si es bien cierto, el hermano Pablo no fue casado, fue siempre soltero, pero no fue porque él estuviera en contra del matrimonio. Lo hizo porque, según el pastor, usted podría explicarlo en unos minutos. En unos minutitos. En un minuto ya estamos ahí. En un minuto. ¿Por qué Pablo no se casó?
Bueno, hermanos, eso es una discusión seria. Algunos piensan que estaba casado y que sus viajes todos terminaban en Antioquía. ¿Ok? Así que la Escritura calla el asunto del matrimonio de Pablo, pero para ser miembro del Sanedrín tenía que estar casado. Sí. ¿Ok? Y él mismo lo explica después, el obispo, el anciano, que maneje bien su casa, maneje bien su hogar. El problema es que en la cultura hebrea y en la cultura oriental generalmente se calla el papel de la mujer. Se presentaba, era el papel del hombre, y eso es parte de la cultura. Así que no podemos especular la soltería de Pablo, ni el matrimonio de Pablo. Lo normal es que al llegar al Sanedrín, pues era parte de una familia. Significa Okay. eso, pastor, de que en realidad, si él fue casado a través de sus años que él estuvo sirviendo a Cristo, él fue un hombre fiel a su esposa, ¿verdad? Entonces, hermanos... Y seguramente el apóstol Pablo, como nosotros, tenía la clave: temperancia. Temperancia, así es. Con dominio propio. El método de Dios, el plan de Dios es dominio propio. Los animales lo respetan. El ser humano ha roto todos los controles y por eso está destruido. Bien. Pero Pablo es un ejemplo de dominio propio, un ejemplo de templanza, de moderación y de hacer todas las cosas conforme la ley del Señor. Gracias. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, hemos aprendido que en realidad Pablo estaba preocupado por su iglesia, y así hoy también nosotros debemos tener temperancia y obedecer lo que el Señor nos dicta. Que el Señor los bendiga, que tengan una hermosa tarde y hasta la próxima. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.